Dios les bendiga, hermanos. Es un terrible contraste el gozo que siento de verles, de volver a encontrarme con ustedes este domingo y las cosas que están ocurriendo en el mundo, las cosas tan difíciles que enfrentamos en lo local, en lo personal, pero también la desesperanza que hay a nivel internacional. Y Dios siempre ha tenido una respuesta para todo eso, y es de lo que vamos a hablar en esta tarde. Vamos a hablar que siempre Dios ejercita para con nosotros y para con su creación y para con todo el universo una generosidad que va más allá de la lógica, una generosidad irracional. Vamos a orar, hermanos. Padre, te bendigo esta tarde, Señor. Y Señor, sé que todos pasamos por dificultades, dolor, incertidumbre, ansiedad, soledad, enfermedad, o sentimos el dolor que otras personas sienten, la necesidad, la desesperanza que otras personas sienten, Padre. Señor, pedimos que tu misericordia actúe en cada situación personal, local, en el extranjero, Señor. Que la luz de tu evangelio resplandezca en toda circunstancia. Que la solución perfecta y eterna que hay en Jesucristo sea conocida por todas las personas, sin importar su idioma, el lugar donde vivan, su cultura, su forma de pensar, que tú alcances esas almas, Señor. Es nuestra oración. Y que tú traigas confort y consuelo a los corazones, Padre. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Capítulo 6 de Lucas describe una cantidad enorme de enseñanzas de parte del Señor Jesucristo que las podemos agrupar en muy diferentes áreas de aprendizaje, de moral, de teología y de enseñanza práctica. Pero quisiera que pensáramos en el capítulo 6 de Lucas en términos de cómo Dios es una persona, es un Dios, es un Padre generoso, porque ese es el tema de hoy. Y hermanos, tengo que reconocer con mucho pesar, porque los pastores no siempre somos el mejor ejemplo de lo que predicamos, pero yo tengo que reconocer delante de ustedes que no soy una persona muy generosa. Tiendo a especular con mi tiempo, tiendo a especular con mis recursos, hasta con mi conversación. Incluso les voy a dar un ejemplo muy práctico. Hace como 7 años dije, basta más de ser un donador tan activo de sangre, voy a reservar mi sangre que puedo donar solamente para las personas más allegadas a mí, mi familia, las personas más cercanas. Y hasta en eso perdí generosidad. Ya solía ser, gracias a Dios, un donador muy activo y hasta esa generosidad perdí. Especulo con ese recurso tan precioso, tan hermoso que es la sangre. Sin embargo, a las personas que tenemos una carencia, que adolecemos de algo, que tenemos algún defecto, como todos tenemos algunos, Dios nos rodea o de una iglesia o de una familia que compensa con eso. Y gracias a Dios Él ha sido misericordioso y ha mostrado su generosidad, Dios, proveyéndome en cada generación de mi familia, empezando con mi mamá, y solamente voy a hablar de los vivos, los que están vivos ahora aquí en la tierra: mi mamá, mi hermana Carmen, mi esposa, sumamente generosa, y más allá de eso, como para el Señor humillarme, me dio hijos e hijas mucho más generosos de lo que yo soy, que son sumamente generosos. Entonces, cuando uno tiene una carencia, adolece de algo, el Señor le rodea en tu círculo cercano o a través de la iglesia, porque ese también es una función, que ustedes, hermanos, como iglesia, me enseñen a mí a ser más generoso. Quizá ustedes lo han notado, el pastor Manuel no es generoso, ni con su tiempo, ni con sus recursos, ni con
la interacción que tengo con él, no lo veo generoso. Pues ayúdeme, enséñeme, hermano, a ser generoso. Esa es la vida de la iglesia, enseñarnos y aprender, estar dispuestos a aprender de Cristo y de los hermanos que sí tienen ese recurso, esos talentos, esas capacidades. Pero hermano, aún si tú eres generoso, si te consideras generoso, este pasaje nos invita a llevar nuestra generosidad a un nuevo nivel. Este pasaje quiere llevar tu generosidad a un nuevo nivel. ¿A qué nivel? Al nivel de Jesucristo. Esa es la meta de los creyentes. Entonces, vamos a tratar de explicar este capítulo 6 del Evangelio de Lucas a través de la generosidad divina que Dios tiene y que experimentamos a cada momento. Tenemos que advertir que realmente ningún versículo de este capítulo menciona la palabra generosidad, pero lo vamos a entender a través de todos los actos de misericordia que vemos en este pasaje y de las acciones de Cristo. Y lo primero que vemos en Lucas capítulo 6 es que la generosidad es algo que va mucho más allá de la religión, va mucho más allá de la moral, va mucho más allá de ser buen vecino, va más allá de ser buen padre, va más allá de ser un buen amigo. La generosidad va más allá de la religión. Y así es como comienza el capítulo, diciendo que estando en el día de reposo, es decir, un día que religiosamente se observaba por los judíos, en el cual ni trabajaban, ni recogían la cosecha, ni hacían actividades laborales de ningún tipo. Es más, hasta llegaron el momento de decir: no debes de caminar más de 300 pasos el día de reposo. Era una cuestión religiosa, una reglamentación religiosa. Y los fariseos, es decir, los guardianes de la religión, los guardianes de... Oye, tus discípulos pasan por el campo y arrancan las espigas de trigo, las trituran con sus manos y se están comiendo los granos de trigo. Eso no es lícito por la ley. La ley no permite que hagas eso, que te pongas a cosechar el fruto de la tierra. Y el Señor Jesús contestó: yo soy Señor del día de reposo, por lo tanto puedo ser generoso el día de reposo. Puedo permitir a mis discípulos que tienen hambre que ese día coman. Es decir, el día de reposo podemos ser generosos, más allá de lo que indique la religión. Ese es el punto de esta parte. La religión, la generosidad que tú tienes no tiene que ver con que si vas a cumplir con lo que te decimos aquí. No tiene que ver con que el pastor va a estar contento si yo doy esto, si yo doy otro, si ayudo. No se trata de eso, no se trata de la religión. La generosidad va más allá de eso, porque es un concepto relacionado con mi relación personal con Cristo, con Dios. Puedo ser generoso porque recibo generosidad de parte de Dios y permito que fluya a través de mi vida y mis acciones. En segundo, una necesidad o sana físicamente a una persona, o sana emocionalmente a una persona, o trae felicidad a una persona, o trae consuelo o sosiego a una persona. Es decir, la generosidad no es para que yo cumpla algo con una expectativa. Siguiente parte de este pasaje. El versículo 6 dice: aconteció también en otro día de reposo, es decir, otro día que la religión no permitía que se ejerciera ninguna profesión, tampoco la medicina. Dice que él entró, se refiere a Jesús, en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Es decir, el Señor Jesús, que es el Señor del día de reposo, en contra de lo que prohibía la religión, bendijo a esta persona sanando su mano, y le permitió a esta persona volver a tener una vida laboral útil, a ser útil, a tener salud en su mano. Es decir, cuando somos generosos siempre vamos a curar algo, hermano. Siempre vamos a traer una bendición y subsanar una necesidad. Y muchas veces no vamos a percibir la dimensión.
Porque esa es otra característica de la generosidad. No es proporcional a lo que tú piensas que estás dando. A veces tú piensas que das mucho y quizá a la persona la ayudas marginalmente, muy poco. Pero hay otras ocasiones en las que das muy poco y no tienes idea la bendición que eso le da a otra persona. Especialmente cuando somos generosos emocionalmente, cuando somos generosos poniendo atención en la vida de otra persona. La generosidad cura, es lo que estamos viendo en este pasaje. En tercer lugar, hermanos, la generosidad tiene una manera de llegar a los necesitados. Dios, siendo algo divino, la generosidad que ejercita el creyente, encuentra la manera de llegar. Es decir, yo no tengo que buscar muy lejos para encontrar al receptor de la generosidad. Miren, en el versículo 17 de este mismo capítulo 6, espero que no esté muy pequeño para ustedes, dice: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Es decir, que en este momento Jesús llegó a donde había una gran multitud, pero observen esto, no solamente estaban los judíos allí en esa multitud, voy a decir que se colaron, llegaron, tuvieron acceso a ese llano, personas gentiles, paganos de las ciudades de Tiro y Sidón, que están ahorita hoy en día están en el país en Líbano. Es decir, que esta misericordia que el Señor tenía, esta generosidad que tenía, no solo de sanarles sus enfermedades, sino de expulsar a los demonios que les atormentaban, estuvo disponible para estos extranjeros, estuvo disponible para estas personas que los judíos veían con recelo, que no se acercaban a ellos, no se querían contaminar ni con su conversación. Pero el Señor extendió esa generosidad porque también en Tiro y en Sidón había endemoniados y había enfermos. Y mire usted, hermanos, qué sorprendente esta imagen de la generosidad de Dios. Y creo que deberíamos aspirar a que esta imagen de la generosidad de Dios a través de Cristo se reflejara en algunos momentos en nuestra vida, en mi vida. Es sorprendente esta imagen porque en este momento Jesucristo tenía tanta generosidad, tanta misericordia y estaba tan dispuesto a darla que con el mero contacto de las personas, sin darse él cuenta, esa generosidad se transformaba en salud, alcanzaba a las personas. Es decir, que cuando yo estoy en una actitud generosa, ni cuenta me doy cuando estoy beneficiando a las personas. Simplemente por mi forma de actuar generosa, generales, pero en lo particular alguien va a ser bendecido porque la generosidad alcanza a los necesitados. A lo mejor yo quiero ayudar a un vecino, pero quizá sin quererlo, con la ayuda que le di, con la ayuda que le brindé, estoy alcanzando a unos de Tiro y de Sidón, ¿verdad? Que inicialmente yo no contemplaba ayudar. La generosidad alcanza a los necesitados. Hasta aquí, hermanos, cuando vemos estas tres cosas, estas tres características de la generosidad, pues más o menos van en consonancia y guardan cierta lógica con la generosidad humana que todos conocemos, la generosidad humana que vemos cotidianamente. Alguien que tiene necesidad, alguien le da ayuda, alguien que necesita un préstamo, alguien se lo otorga, alguien que está enfermo, tengo este medicamento, mira, tengo este remedio, te lo ofrezco para que lo tomes. Yo creo que hasta aquí, de estos tres puntos que hemos visto, muchos de ustedes y muchas personas que conocemos cubren estos requisitos de generosidad. Sin embargo, hermanos, a partir de aquí vamos a ver cómo la generosidad se vuelve irracional. La generosidad se vuelve en contra de la lógica humana. La generosidad
se vuelve ilógica en términos de nuestra cultura y a veces en términos de nuestras leyes humanas. Así que, hermanos, prepárate, porque tu concepto de generosidad puede ser sacudido y el Señor quiere llevarte a un nivel mayor de generosidad, quiere llevarme sobre todo a mí a un mayor nivel de generosidad. ¿Por qué? Porque el número 4 de las características que encontramos en este capítulo de Lucas es que la generosidad alcanza a los enemigos. Hermano, piensa en con qué personas en este momento tú tienes cierta enemistad. ¿Con qué personas has tenido un conflicto reciente? ¿Con quién personas has tenido un roce? ¿Has tenido una pelea, un conflicto, un distanciamiento? Porque lo que nos dice este capítulo de Lucas 6 es que la generosidad, la misericordia debe alcanzar a esas personas. La generosidad alcanza a nuestros enemigos. Y dice el versículo 27, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos. Concepto totalmente irracional, de acuerdo a nuestra cultura, manera de pensar, sistema de vivir, leyes. Y sigue diciendo, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Aquí plantea la enseñanza y entonces viene a hablar de aplicaciones prácticas. Dice, al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra. Hermanos, esta frase, este fragmento del versículo es tan irracional que toda la gente a nuestro alrededor lo usa para burlarse de nosotros los cristianos. ¿A poco si te doy una cachetada vas a poner la otra? Es tan irracional esta misericordia, esta generosidad, que el mundo se burla de ella. Y creo que es el ejemplo clásico. ¿A poco si te agredo no me vas a responder? Porque está tan arraigado en nuestra cultura el decirles a nuestros hijos que se defiendan, que no se dejen, que si alguien los molesta se planten firmes y no se dejen. Pero la generosidad de Dios es diferente. Lo que Dios quiere enseñarle a sus hijos es diferente. Al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. Hace poco vi un video de un asalto que hay en un camión de transporte urbano, y una mujer se da cuenta, inmediatamente identifica que viene un ladrón a asaltar. Inmediatamente el teléfono lo esconde en una moldura ahí del camión, y entonces cuando llega con la pistola a amagarla a ella, pues no traigo, y le abre la bolsa y no lo traigo. Entonces el video trata de hacer notar, qué hábil, qué sagaz esta mujer, ¿verdad? Qué sagaz que pudo con su inteligencia evitar el robo. Pero el Señor nos quiere llevar a otro nivel. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Esa es la aplicación práctica que el Señor nos está dando acerca de la generosidad. Pensamos que la generosidad es, yo tomo la decisión de darte esto. Pero de lo que nos habla el Señor es que otro puede tomar la decisión, oye, dame eso. Y la generosidad debe ser no negarlo, aunque sea injusto, aunque sea ilegal. Por eso es irracional, pero es un reflejo de la generosidad de Dios. Porque también es irracional que me salvara a mí, que soy un pecador enemistado con Dios. Desde ahí vemos que la lógica de Dios es irracional en términos humanos. Y resumen el versículo 31 diciendo, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Si tratamos de ver qué acciones nos pide el Señor en relación con nuestros enemigos, vean que son amar, hacer el bien, bendecir y orar. Estas acciones, hermanos, generalmente nosotros las reservamos para nuestros seres queridos, para nuestros hermanos en la fe, para nuestras personas allegadas,
por el inocente, para el desvalido, para el necesitado. Estamos muy dispuestos a hacer estas acciones. Pero este pasaje no nos deja duda que estas acciones van dirigidas a otro grupo de personas, a vuestros enemigos, a los que os aborrecen, a los que os maldicen, a los que os calumnian. Hermano, es difícil seguir a Cristo cuando Él nos pide que hagamos esto con nuestros enemigos. Especialmente, hermanos, porque seamos sinceros, hay enemistades transitorias, pero hay otras que duran años, hay otras que están arraigadas en nuestro corazón y no toleramos ni siquiera compartir el mismo espacio con algunas personas. Pero el Señor nos está pidiendo que por esas personas las amemos, las bendigamos, oramos por ellas y hagamos el bien para con estas personas. Es tan incomprensible esto que nos enseña la necesidad de acercarnos más a Cristo para aprender de Él. ¿Cómo lo haces, Señor? ¿Cómo hago eso? Porque tú sí amaste a tus enemigos. Yo era enemigo de Cristo por causa del pecado y aún así me amaste, aún así hiciste bien por mí, me bendijiste, oraste por mí. Si te parece irracional, significa que tenemos que pegarnos a Cristo en marcaje personal para aprender de sus palabras como fueron expresadas en las Escrituras. Tú puedes pensar en tus propios enemigos, pero lo cierto, hermanos, es que en nuestra cultura la misma iglesia va formando ciertos enemigos. Y vamos identificando a ciertas organizaciones, personas, ideologías como enemigos. Como por ejemplo los que son pro elección, siendo que nosotros nos identificamos con esa idea de Dios de preservar la vida, de conservar la vida, de valorar la vida. Y a cualquiera que piensa pro elección o pro aborto, lo empezamos ya a ver como un enemigo. Y te puedo hablar de media docena de grupos o ideologías u organizaciones que empezamos, y hasta por la conversación que tenemos entre pastores o entre hermanos, empezamos como que a perfilarlos como los enemigos de la iglesia y del evangelio. Si así los consideras, lo que el Señor te pide es que los ames, hagas el bien con ellos, los bendigas y ores por ellos. Increíble lo que el Señor nos pide. En los últimos años la iglesia es muy dada a organizar marchas para presentar su postura, contraponiéndose a la postura de estos grupos. Pero dice el versículo 31, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Entonces, si nosotros participamos en una marcha contra los que proponen un tipo de familia diferente, si nos organizamos para una marcha contra los que están a favor de la legislación de algo, el aborto, lo que sea, si nos ponemos en una marcha en contra de los que definen un plan de estudio o unos libros de texto, entonces, hermanos, tenemos que estar dispuestos a que cuando yo cometa un pecado, o Raúl cometa un pecado, o Oscar cometa una equivocación, hagan una marcha aquí afuera del templo, diciendo el pastor Manuel hizo esto malo, y todos los vecinos de aquí de Cafetales van a tener pancartas y van a decir el pastor Manuel es nefasto, y van a tomar fotos mías a punto de estornudar para que me vea feo y cosas así. Si hacemos eso, si organizamos marcha en contra de ellos, entonces tenemos que estar dispuestos a que hagan marchas en contra de nosotros cuando nos equivoquemos. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos.
Las últimas dos aspectos que vamos a ver van unidos en relación con la generosidad, hermanos. El número 5, la generosidad es inherente a los hijos del Altísimo. Si tú eres un creyente nacido de nuevo, no creas que tienes que desbloquear algo para tener la generosidad. Ya la tienes. En tu vida espiritual en Cristo Jesús ya tienes esa generosidad, ya estás equipado con esa generosidad. Únicamente tienes que cambiar tus ideas para no estorbar esa generosidad que ya tienes y que viene a ti. Y en segundo lugar, muy ligado a esto, el creyente debe tomar la iniciativa de la generosidad. Vemos que Jesús descendió este llano. No tenía por qué ir a donde estaba esa multitud de extranjeros y judíos mezclados. Él tomó la iniciativa de ir a hacer eso. Y después viene en el versículo 32 otra parte de este capítulo donde muy claramente exhibe cuál es la diferencia entre la generosidad normal y la generosidad divina, la generosidad que viene solamente cuando usamos nuestra fe, porque ese es el punto de desatar la misericordia, que lo hacemos por fe, no por lógica, no porque es racional, no porque suene bien, no porque tenga sentido, sino porque lo hacemos por fe. Dice el versículo 32, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Ese es un cuestionamiento. Lo que haces, qué bueno que amas a tu familia, a tus vecinos. Qué bueno que haces bien con ellos. Qué bueno que les prestas cuando tienen una necesidad. Pero ¿eso qué? Así lo hace todo mundo. Así lo hace cualquier cultura. Cualquier cultura es comunitaria y cooperativa y solidaria. Pero el versículo 35 marca la diferencia. Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Hermanos, ese es lo importante. Que no estamos buscando los méritos comunes de la sociedad o del mundo o de la cultura. Que nos reconozcan que somos generosos, que nos reconozcan que somos dadores, donadores, solidarios. No, estamos buscando que el Señor se complazca en que somos hijos del Altísimo y que tenemos un galardón, un premio, una banda de telas preciosas en el cielo, no aquí, no donde nos lo pueden reconocer, sino donde nuestro Padre Celestial nos lo puede reconocer. Y seréis hijos del Altísimo, seréis hijos de lo más alto, de lo sublime, de lo más glorioso que hay en la creación. No busques el mérito de los hombres, hermano. No pienses que la generosidad es recompensada porque los hombres reconocen que eres generoso. La generosidad va a ser solamente reconocida en tu corazón porque Dios te dice, eres mi hijo amado, me complazco en lo que tú haces porque imitas a mi Hijo Jesucristo. Y dice el versículo 36, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Esta es la meta, hermanos. Esta es la meta del creyente, ser afirmado en esta fe que nos dice, soy hijo del Altísimo. Vivo por la fe que tengo en este Dios perfecto, glorioso. Y hermanos, este pasaje termina con uno de mis pasajes favoritos de toda la Escritura. Porque aquí viene otra área de generosidad que no hemos contemplado todavía. Porque hay una generosidad que es con cosas materiales, con cosas emocionales, con cosas que podemos dar
recursos que podemos acumular y entregar a las personas: tiempo, sabiduría, inteligencia, emociones, todas esas cosas palpables. Pero hay cosas que no son palpables, no son tangibles, y también en esas tenemos que ser generosos. Y dice el versículo 37, no juzguéis, no condenéis, perdonad. Esas son tres cosas en las que tenemos y debemos ser generosos: no juzgando a los demás, no condenando a los demás independientemente de sus decisiones, forma de vivir, lenguaje, apariencia, vestido, lo que sea. No juzgues ni condenes y perdona. Inmediatamente después nos dice la consecuencia, este versículo 37, dice: no seréis juzgados si no juzgas, no serás condenado si no condenas, y serás perdonado si perdonas. Es decir, es increíble, aquí sería el punto 7, la generosidad tiene una respuesta inmediata en la persona que la utiliza, que la dispensa, que la ejerce. Y entonces el versículo 38 nos da un ejemplo de cómo es esto, estas tres cosas: no juzgar, no condenar y perdonar. Tienen una representación visual que me encanta, porque habla de recibir algo, y cuando a mí no lo tomen como una sugerencia, hermanos, pero a mí me encanta cuando alguien viaja y me trae café de otra región de México. Y entonces para mí es un regalo muy preciado cuando alguien me trae café. Una vez mi esposa trajo mucho café de Colombia y traía tanto que lo tuvo que guardar en los zapatos en su equipaje. Lástima que desapareció de los zapatos, no llegó a México. Pero lo que dice este pasaje es que tú des, hermano, que seas generoso, y ahí viene la respuesta inmediata. Dice: y se te os dará. Si tú das, recibirás. Y lo describe como que va a ser una medida buena. Van a ser kilos de 1000 gramos. Si tú das, recibirás una medida buena, no adulterada, no afectada. Si tú das, recibirás una medida buena de café, apretada. Yo pensé que nomás le iba a caber una bolsa a este costalito, pero le cupieron dos, porque lo apreté. Le tuve que sacar un poquito de aire a una de las bolsas, porque esto es generoso. Todas las amas de casa saben esto de que están llenando un frasco con algo y, no cupo. Sí, cómo no, mira, muévelo y verás que sí cabe. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Esto pasó el costalito, rebosa esto. Y lo más hermoso, hermano, no es que sea buena, ni que sea apretada, ni esté rebosando. Lo más hermoso es que te la darán en tu regazo. Te la van a entregar así, donde tú la necesitas, donde tú la vas a valorar, donde tú la vas a apreciar. Así es la misericordia de Dios, que se manifiesta como generosidad. Dad y se os dará. No juzguéis, no condenéis, perdona. Tal vez tú pienses que estás en una situación muy vulnerable en cuanto a recursos, hermanos, y es posible que tú digas: hermano, pero yo quisiera ser generoso, pero no tengo con qué ser generoso. Bueno, comienza con el versículo 37, hermanos. En esto sí puedes ser generoso, y sí tienes los recursos en tu corazón y en tu mente para no juzgar, para no condenar y para perdonar. Comienza a ser generoso con eso, hermanos, y serás llamado hijo del Altísimo. Oremos. Bendito Señor, gracias, Señor, por tu palabra, porque con generosidad nos entregaste tu palabra. No 500 palabras, no 1000 palabras, sino 66 volúmenes de tu sabiduría, de tu amor, de la expresión de tu plan de salvación, Señor. Incluso en la extensión de tu palabra eres sumamente generoso. Fuiste generoso
En solo 3 años de la vida de Cristo nos entregaste tanto a las personas que vivieron alrededor de Él. Fuiste tan generoso y tan misericordioso que solamente con tocarlo a Él recibían salud y eran expulsados demonios. Señor, a ese Cristo queremos seguir, de ese Cristo queremos aprender. Queremos vivir cerca cada día de ese Jesucristo para aprender a ser generosos, aprender de tu misericordia. No juzgar, no condenar y perdonar. Partir de ahí para después, con cada cosa que tú nos das, pensar si es un recurso destinado para la generosidad, para que se manifieste la generosidad. Señor, yo sé que tú obrarás en cada corazón de manera diferente, Señor. Y obrarás tu misericordia y tu generosidad en diferentes áreas de la vida de cada persona, Señor. Yo te pido que seamos dóciles y obedientes y aprendamos del Maestro a ser generosos. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.